Bienvenidos a una nueva clase de metodología de la investigación de las ciencias sociales. En esta oportunidad vamos a comenzar la clase titulada El conocimiento por la razón. Y nos estamos acercando en estas nuevas presentaciones a el estudio del método científico, puntualmente a la mirada que tienen los filósofos. Ya estamos hablando del siglo XVII, siglo XVIII, y una vez hecho un avance sobre ellos, vamos a poder integrar sus conocimientos, lo que nos dejaron estos filósofos tan importantes para la historia, para poder empezar a trabajar el método, la idea de conocimiento que ellos han aportado a la investigación. O sea, las próximas semanas ya vamos a empezar a trabajar con la aplicación de las ideas de estos filósofos. El primero vamos a hablar de Descartes. Habíamos hablado, de hecho, en la clase anterior, brevemente, cómo llegar al conocimiento. Él hablaba de 4 pasos. Aclaro de paso que gran parte de la clase de hoy voy a leer directamente algunos párrafos de sus textos, además de otros filósofos de la época, para que podamos comprender puntualmente y claramente desde la llegada de ellos mismos, ¿no? Desde sus palabras. Descartes decía que el conocimiento se alcanzaba a partir de 4 normas. La primera era no admitir como verdad algo que no sea evidente. El segundo paso, dividir cada dificultad en tantas partes como se pueda y como sea necesario para poder resolver mejor. En tercer lugar, ir siempre de lo simple a lo complejo. Y por último, revisar las conclusiones para no cometer errores. Aclaro además que junto con este material va un link que nos remite a ver un capítulo de Darío Stanrasberg, el filósofo argentino, un capítulo realizado para Canal Encuentro, de su ciclo Mentira a la Verdad. Y allí justamente habla de Descartes, es un capítulo dedicado a Descartes, y que nos va a alcanzar y nos va a servir mucho para poder comprender aún mejor su propuesta. Bueno, voy leyendo algunas cuestiones puntuales sobre él, ¿no? Bueno, en principio hacemos una breve introducción sobre su vida, ¿no? Entre 1596 y 1650, en la vida de Descartes. Estudió en un colegio jesuita, recibió enseñanzas escolásticas desde muy joven. Vive en Holanda a partir de 1629 y ahí empiezan sus investigaciones y bueno, sus obras más conocidas, que son el discurso del método y las meditaciones metafísicas. Acusado de ateísmo en su momento, llegaron a ser quemadas sus obras y bueno, no quiero adelantar mucho lo que les decía del capítulo que tienen que ver, ¿sí? De este ciclo de filosofía, pero de alguna manera da a entender Stanrasberg allí que para que pudiera llegar a ser tenida en cuenta la visión de método científico que Descartes aplicaba y pudo llegar a publicar, tuvo que hacer, o da la impresión que tuvo que hacer algunos retoques para que la Iglesia permitiera su publicación. Digo puntualmente porque van a encontrar al final de ese capítulo las referencias a Dios, en donde pareciera contradictorio, ya que gran parte de su obra da toda la impresión
que va en contra de la idea de la religión. Ya se van a dar cuenta en su momento. Bueno, Descartes expresaba sus dudas sobre todo aquello que le han enseñado, ¿sí? Además, hay que aclarar que no es algo que le afectaba a él puntualmente, sino que es una duda que surge a muchos científicos de ese periodo. Entonces, tomando parte de sus palabras, si el conocimiento tradicional ha mostrado no ser muy firme, es necesario empezar de nuevo, desde los fundamentos. Es decir, como construir de nuevo o refundar, ¿sí?, este edificio del saber. Para ello se necesita un método. El elemento esencial de este método, y acá está la clave de Descartes, es la duda. La posibilidad de dudar, es decir, la necesidad de dudar, es la que va a fomentar en el científico, en el pensador, ¿sí?, lo que va a motivar a esa persona a investigar, ¿sí?, a buscar una verdad. Bueno, en realidad los filósofos anteriores apelaban a los sentidos, ¿sí?, en gran parte para forjar sus ideas, sus pensamientos. Descartes plantea algo completamente distinto, habla justamente de no confiar en los sentidos, ¿sí?, empezar a dudar, porque dice que pueden ser engañosos estos sentidos, ¿no? El desconfiar del pensamiento porque se puede caer en un error. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Hay que poner en duda todas las cosas. Bueno, continúo leyendo, en este caso textualmente. Bueno, como decíamos, el elemento esencial para el método es justamente la duda. Ahora se transforma en un instrumento. Para la misma época, dice que la preocupación surge en Bacon, filósofo inglés. Ambos, Descartes y Bacon, concebían que el método es un camino para descubrir nuevas verdades. Y que hay que aplicar un conjunto de procedimientos sencillos, que son los que decíamos en un comienzo. Las 4 reglas. ¿Sí? Según el texto que ustedes vean, o si ustedes se pueden acercar a otros artículos, quizás no sean exactamente las mismas palabras, pero el fin es el mismo, ¿no? Aquí habla puntualmente de un criterio de verdad, ¿sí? Es decir, buscar distinguir la verdad de la falsedad, es lo primero que hay que hacer. La escolástica tenía un concepto realista de verdad, o sea, los anteriores a Descartes, ¿no? La adecuación o correspondencia entre el pensamiento y la realidad, entre la idea y la cosa, y un criterio que le correspondía, la evidencia, es decir, el hacerse presente de la cosa a una facultad de conocimiento. Desde la perspectiva de Descartes, las cosas no nos son dadas sino a través de ideas o representaciones. El material del conocimiento siempre está constituido por ideas y el criterio de verdad ya no es extrínseco, sino intrínseco. El criterio de verdad de Descartes es la evidencia racional. Y acá aparece otro punto importante, ¿no? El conocimiento por medio de la razón. ¿Sí? Es decir, ya no, la verdad no está en el objeto porque es objeto en sí, porque se ve un objeto, sino que en realidad cada uno de nosotros le da un sentido a ese objeto. La segunda regla propone dividir cada cuestión hasta llegar a sus elementos. Se trata de analizar. ¿Sí?
que permite llegar a las naturalezas simples que son conocidas de modo directo. La razón moderna tendrá un fuerte carácter analítico. La tercera regla, o regla de la síntesis, recomienda ascender poco a poco hasta el conocimiento de las cosas compuestas. Por eso decíamos ir de lo más simple a lo más complejo. Y la cuarta es la regla de numeración, que propone revisar todo el proceso, como decíamos, para evitar errores u omisiones. Este es el gran aporte que va a hacer Descartes, que se lo conoce como el primer filósofo moderno y que se va a empezar a aplicar su metodología con el correr de los siglos siguientes. En Inglaterra, mientras tanto, surge el empirismo. El empirismo tiene que ver con llegar al conocimiento, pero en este caso por la experiencia. Los empiristas consideran que no hay ideas innatas. Ellos consideran que la conciencia es un papel en blanco, es una tabla rasa. Hay que construir. Acá tenemos a David Hume, ¿sí?, como el exponente, ¿sí?, más claro del empirismo. Y bueno, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer como hicimos con Descartes, unas pequeñas explicaciones, ¿sí?, sobre David Hume, de las ideas de David Hume, y primero hablaremos un poquito de él puntualmente. Bueno, David Hume nació en Edimburgo, trabajó en el negocio de su padre, vivió en Francia varias veces, fue preceptor. Sus obras más conocidas son el Tratado sobre la naturaleza humana y la investigación sobre el entendimiento humano. Bueno, en su obra Tratado sobre la naturaleza humana establece una distinción entre las impresiones y las ideas. Las primeras, las impresiones, están dadas por las sensaciones de cualquier tipo que experimentamos. Las segundas, las ideas, son las huellas que quedan de las primeras, es decir, de las impresiones, en el pensamiento. Y aunque en algún caso puedan llegar a confundirse, por regla general se distinguen fácilmente. Una segunda distinción que efectúa Hume es entre impresiones o ideas simples e impresiones e ideas complejas. La impresión o idea de rojo es simple, mientras que la impresión o idea de manzana es compleja. Lo que quiere decir en este caso es que si uno utiliza la palabra rojo, uno puede identificar, por supuesto, al color y nada más, pero allí, cuando entramos a ver ese color en otros objetos, ahí ya la situación se complejiza. Aclara Hume que las impresiones y las ideas pueden ser muy similares, pero siempre las impresiones van a ser más fuertes y más vivaces que las ideas. Bien. Estos son, de alguna manera, los aportes más importantes que van a hacer estos dos filósofos. De hecho, David Hume va a ser uno de los formadores en lo que hoy se conoce como el método inductivo. Puntualmente, el método inductivo refiere que a partir de un ejemplo en particular, ¿sí?, como decíamos, ¿sí?, del rojo de la manzana, se puede llegar a una conclusión general. En la comparación con Descartes, ¿sí?, Descartes en realidad parte del método deductivo, ¿sí? Busca una verdad fuera de toda duda. A su vez, en este periodo van a empezar de alguna manera,
a complejizarse la situación porque van a incrementarse las miradas filosóficas, porque tenemos por supuesto filósofos de siglos anteriores que van a utilizar estos filósofos como medida para sus propuestas, para sus ideas, pero van a aportar lo suyo también. Entonces va a haber como una mezcla, ¿sí? De ideas, de conceptos tomados desde siglos anteriores, sumado a los aportes claramente de estos nuevos filósofos. Me refiero puntualmente que anteriormente existía el realismo desde el punto de vista filosófico y su principal exponente era Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía, por ejemplo, que nuestro conocimiento llega a cosas que existen con independencia del sujeto. El sujeto, mediante el conocimiento, logra una imagen que constituye un duplicado de las mismas. Conocer es descubrir, decía Aristóteles. Estos son, y bueno, y muchos que lo seguirán, son considerados filósofos realistas. Cuando llegan Hume, Descartes, que toman, por supuesto, ideas del realismo, pero después van a aplicar las suyas personales, como decíamos, va a aparecer también otra nueva corriente en el siglo XVIII, ya, que es el idealismo. El idealismo va a contar con dos aspectos fundamentales, ¿no? Uno es el metafísico y el otro es el epistemológico. El aspecto metafísico refiere a que la realidad está en el mundo de las ideas. Platón, por ejemplo, es, digamos, el exponente más caracterizado respecto a esta idea, ¿no? Tengo límites, ¿sí? Los objetos captados por los sentidos son copias imperfectas de las ideas puras. Esta es la mirada metafísica. Por su parte, desde el aspecto epistemológico, la conciencia, solo puede aprender lo que es espiritual. Se puede poner en duda la realidad del mundo exterior. Los idealistas consideran que el hombre solo puede conocer ideas, objetos subjetivos y privados de la mente humana. Quien va a aportar, ¿sí?, en el siglo XVIII, que sin duda se puede llegar a considerar probablemente el filósofo más importante de este periodo, es Immanuel Kant. Pero en este caso vamos a verlo en la próxima clase. Su libro, el de Kant, Crítica a la razón pura, de alguna manera lo que va a hacer es tomar, ¿sí?, cada uno de estos conocimientos, ¿sí?, y va a ir más allá. Kant va a ser probablemente uno de los aportes más interesantes, que se lo conoce como trascendentalismo. Bueno, va a hablar de análisis, de síntesis, ¿sí?, y va a darle un sentido muy importante fundamentalmente a lo que consideramos el espacio y el tiempo, pero esto ya será material de la próxima semana. Cerrando esta semana, aclaro que también hay un acceso a un link para leer un poco sobre economía, para acercarnos a otra mirada que tiene un doble sentido en este caso. Para acercarnos un poco a la mirada de los economistas de este mismo periodo. Fundamentalmente vamos a hablar de Adam Smith, pero también, más que nada,
el sentido de enviar ese material puntual, se van a dar cuenta cuando lo lean, tiene que ver con algo que vamos a trabajar en algunas semanas más adelante, que refiere a cómo tenemos que leer, cómo tenemos que interpretar la lectura, por qué tenemos que recurrir a clásicos en la filosofía, en la economía, en la historia, por un lado. Por otro lado, también preguntarnos, ¿es indispensable leer a esos clásicos? ¿Es mejor leer a esos clásicos o leer lo que otros escribieron sobre esos historiadores o filósofos que hoy forman esa categoría de clásicos? Ahí está un poco el sentido de por qué ese texto de economía, que aunque habla de Smith puntualmente, también nos sirve para, además de conocer cómo se veía la economía en época de plena revolución industrial, y ya nos estamos metiendo, ¿sí?, claramente en la modernidad, nos estamos metiendo en el análisis de lo que va a ser la economía siglo XVII-XVIII, y más que nada, fundamentalmente en el 18, con la aparición de la revolución industrial, y las máquinas, y las fábricas, y los obreros, también tiene ese doble sentido, ¿no? Ese doble sentido de hasta qué punto toman a veces los historiadores ciertos clásicos y le dan la interpretación no de la que corresponde puntualmente, sino la interpretación que le quiere dar ese historiador. Ahí está un poco el sentido de esta lectura y tratar de leer esas páginas con esa visión, ¿sí? Hay también una pequeña actividad que acompaña eh, dicho link y esas páginas. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana ya con seguramente con filósofos de la Ilustración y acercándonos cada vez más a la práctica de la metodología de la investigación. Nos estamos viendo.